Profesora, muy buenas tardes. Mi nombre es Selmira Dueñas Vélez de Villa. En esta ocasión voy a explicar el contenido de mi informe final de economía. El tema es el fenómeno económico nacional real del desempleo. Voy a empezar explicando la introducción de mi informe final. El presente informe se centra en un análisis detallado del fenómeno económico del desempleo en el contexto peruano, en especial en atención a las dinámicas que afectan a los desempleados, utilizando analíticas apropiadas que se expresan sobre las tasas de transición entre diferentes estados de desempleo y la duración de los periodos de desocupación como variables esenciales. Para comprender este complejo problema, se ha observado que aproximadamente el 26% de la población económicamente activa en el Perú experimenta desempleo al menos una vez al año, con un impacto significativo que equivale en promedio al 20% del tiempo laboral anual dedicado a una inactividad laboral. Este análisis no solo proporciona una visión dinámica del desempleo en el país, sino que también subraya una importancia de considerar múltiples factores que influyen en la experiencia laboral de individuos en el mercado peruano. Continuamos. El tercer punto de mi informe es el índice. En el índice está especificado cada una de los acontecimientos que va a tener mi informe. Uno de ellos es la carátula, que se encuentra en la página 1, la introducción en la página 2, índice en la página 3, el desarrollo de los laterales A, B, C y D, que son desarrollos que están especificados de cada subtema del fenómeno económico del desempleo, que se encuentra en la página 4. A. Determinar y desarrollar la escuela económica con la que se relaciona el fenómeno que yo he escogido, que es el desempleo. B. Explicar qué conceptos de la economía estudiados en clases se relacionan con el fenómeno del desempleo. C. Analizar desde la perspectiva macroeconómica el desempleo económico. D. Analizar desde la perspectiva microeconómica el fenómeno económico del desempleo. Por último, tendríamos las conclusiones, que están en la página 8, y la bibliografía, que son fuentes referidas para elaborar este informe final. Continuando, tengo lo que es la A. Determinar y desarrollar la escuela económica con la que se relaciona el fenómeno. En primer lugar, para empezar, mi informe tenía que especificar el desempleo en el Perú, que es un fenómeno económico muy complejo, influenciado por factores estructurales, macroeconómicos y sociales. Ese problema, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza por fluctuaciones significativas en las tasas de desempleo a lo largo del tiempo, impactando especialmente en sectores informales y mostrando disparidades entre áreas urbanas y rurales. Factores como la educación y la regulación laboral también juegan roles cruciales. Abordar el desempleo requiere de políticas integrales que fomenten el crecimiento económico inclusivo y sostenible, mejorando la educación, las habilidades laborales de la población. ¿Cuál es la relación que tiene la escuela económica con el desempleo económico? El enfoque keynesiano aplicado al desempleo en el Perú destaca la influencia de los ciclos económicos, donde la crisis y desaceleraciones afectan sectores claves como la minería, la agricultura, aumentando las tasas de desempleo. Las políticas keynesianas recomiendan respuestas contracíclicas como incrementos en el gasto público, en infraestructura y programas sociales, para estimular la economía y generar empleo. Eso es lo que se debería hacer. Además, se reconoce la infraestructura y programas sociales para estimular la economía y generar empleo. Además, también se reconoce la importancia de mejorar la educación, la capacitación laboral. Eso es demasiado esencial para reducir un desempleo estructural. Sin embargo, se critica la sostenibilidad a lo largo plazo de estas políticas debido a sus efectos potenciales en la deuda pública y la inflación, así como la vulnerabilidad a las condiciones globales
y las expectativas empresariales que se tienen en el país. Tenemos el punto B. ¿Qué significa o qué se tendría que hacer? Bueno, en este punto B se tenía que explicar los conceptos económicos estudiados durante todo el ciclo que se relacionan netamente con el fenómeno económico escogido hacia mi persona. El desempleo como fenómeno económico se relaciona estrechamente con puntos claves de la economía, tanto a nivel macroeconómico como microeconómico. Desde un punto de vista respectivo de la macroeconomía, el desempleo está influenciado por el ciclo económico. Durante periodos de expansión económica, el aumento del PBI, por ejemplo, conduce a una disminución de desempleo, ya que las empresas contratan más trabajadores para satisfacer la creciente demanda. En contraste, en temas de recesiones o crisis económicas, como el tema de que las pandemias, el PBI disminuye y las empresas pueden despedir a sus trabajadores para reducir costos, aumentando la tasa de desempleo. Eso hacen y aumenta la tasa de desempleo. El impacto del desempleo en el consumo y la demanda agregada es notable. La pérdida de empleos o la inseguridad laboral lleva a una reducción en el gasto de bienes y servicios, lo cual disminuye una demanda agregada y afecta negativamente a las empresas, exacerbando el desempleo si reducen la producción, despiden más trabajadores. Las políticas macroeconómicas juegan un papel crucial en la gestión del desempleo. La política monetaria puede estimular la inversión y el consumo al manipular tasas de interés, potencialmente reduciendo el desempleo. Mientras tanto, la política fiscal, aumentando el gasto público en infraestructura o sectores que generan empleo directo e indirecto, apoyando a la demanda agregada y mitigando el desempleo en crisis económicas. Además, hay que tener en cuenta que el desempleo influye la inflación y los salarios. Altas tasas de desempleo tienden a reducir presión sobre salarios y los costos de producción, manteniendo la inflación bajo control. Por otro lado, los niveles de desempleo pueden generar presiones de inflaciones si las empresas compiten por una mano de obra, aumentando los costos. En el tercer punto, el punto C, tenemos analizar desde la perspectiva macroeconómica el fenómeno económico. Desde el punto fenómeno económico, que es el desempleo, es un fenómeno, como he mencionado, muy complejo por múltiples factores, que es macroeconómicos y estructurales. Se define la situación en la cual los individuos en edad de trabajar no encuentran empleo. Puede ser porque no tienen desarrolladas sus habilidades blandas bien, pero también puede ser por otros factores, como también esto afecta la estabilidad económica individual, como la dinámica en general del país. Existen distintos tipos de desempleo. Entre uno de ellos es el estructural, el cíclico, el friccional, cada uno con sus propias características y causas. Para comprender la situación del desempleo en el Perú se analizan diferentes los indicadores que había mencionado: el PBI, la inflación, las políticas monetarias y fiscales. Estos indicadores reflejan cómo las decisiones económicas a nivel nacional afectan directamente el empleo y la calidad de la vida de los ciudadanos. ¿Qué son los factores estructurales? Los factores estructurales vienen a ser como la educación, la formación inadecuada, la prevalencia del sector informal y cambios demográficos. Por ejemplo, para abordar eficazmente el desempleo en el Perú se recomienda promover la formalización laboral, invertir en educación, capacitar y mantener una estabilidad macroeconómica y diseñar políticas de inclusión social que reduzcan las desigualdades y mejoren el acceso equitativo al empleo. En cuarto punto tenemos la letra D, que es analizar desde la perspectiva microeconómica el fenómeno económico. El fenómeno económico del desempleo desde la perspectiva microeconómica estudia decisiones individuales y las interacciones en el mercado laboral. La oferta de trabajo se determina por las preferencias personales y las políticas laborales, mientras que la demanda de trabajo está influenciada por la producción, la productividad, el costo laboral. Los tipos de desempleo influyen en el friccional, transición entre empleos; el estructural, diferencias pertinentes entre oferta y demanda de habilidades; y el cíclico son fluctuaciones económicas. Las políticas microeconómicas para combatir el desempleo incluyen
la capacitación y la flexibilidad laboral y los incentivos para la creación de empleo. En conclusiones, se podría decir que el desempleo para el Perú es un desafío muy complejo. ¿Qué requiere? Requiere enfoques integrados y adaptados a las realidades del país. Desde una perspectiva macroeconómica es crucial implementar políticas fiscales expansivas durante desaceleraciones económicas para estimular la demanda agregada y apoyar a la creación de empleo en sectores claves. A nivel microeconómico es fundamental mejorar la flexibilidad en el mercado laboral y fortalecer la educación de forma profesional para cerrar brechas y, más que todo, trabajar las habilidades blandas de cada individuo. El desempleo no solo afecta la estabilidad económica individual, sino que también familiar y tiene impactos profundos en una cohesión social y la salud pública. A medida que aumenta la tasa de desempleo, se observa un incremento de pobreza, la informalidad y los problemas de salud mental. Y más que todo, para abordar eficazmente el desempleo, este fenómeno económico en el Perú, es esencial invertir en una educación de calidad, en programas de formación continua y políticas de apoyo social. Estas medidas no solo mejoran perspectivas de empleo de los individuos, sino que también fortalecen la economía de un país que todos vamos de la mano. Eso sería todo. Les voy a presentar lo que son mi bibliografía, fuentes donde he recaudado esta información que se está explicando. Y muchas gracias.